Hola amigos, ¿cómo están? Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Me encuentro contento, feliz de compartir el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana y hoy estamos día jueves 14 de mayo y lleva por título la lección Otras preguntas acerca de la oración. Y sí, hay muchas preguntas. Y una de esas preguntas está relacionada, ¿por qué orar cuando todo va bien? Mayormente oramos cuando todo va mal, cuando tenemos una necesidad. Resulta que el orgullo hace que nosotros nos sentamos confiados y que todo esto nosotros realmente consideremos que cuando estamos bien no hay necesidad de orar porque Dios está con nosotros. Pero es necesario orar cuando todo está bien y hay que ser constantes. Ahora, no hay que esperar a estar mal para recién orar. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 6. Mateo capítulo 5 versículo 6 encontramos lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando uno tiene hambre, uno busca alimento, pero cuando estás saciado, no buscas comida. Algo parecido también sucede con la oración. Cuando todo está bien, parece que no es necesario orar, porque se entiende de que estamos caminando bien. Pero es necesario orar en todo tiempo y reconocer que podemos ser vulnerables. En cualquier situación el enemigo está listo para lanzar sus dardos, para atacarnos y no podemos descuidarnos, bajar la guardia, ya que estamos en una guerra entre el bien y el mal. Y en todo momento el enemigo no pide permiso, él asalta y nos distrae y nos hace caer. Por eso, ¿por qué es importante orar cuando todo va bien? Porque no podemos descuidar nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es el papel de la fe en la oración? Y hablar de fe no se trata de hablar una exégesis, una teoría, un seminario sobre fe. Aquí se trata de la fe práctica, porque uno puede salir del seminario de teología bien graduado y con un doctorado, con muchas especialidades sobre cómo interpretar la fe, hablar de los grandes guerreros de la fe, pero a la hora de la hora, una persona que recién está conociendo a Dios puede tener más fe que uno que ya tiene muchos años en la iglesia o que conoce desde pequeño sobre la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos a ir todos, por favor, al libro de Marcos, capítulo 11, 24. Dice lo siguiente: Por tanto os digo, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En el libro también encontramos una referencia importante en el libro de Hebreos 11:6. Hebreos 11 es el capítulo que nos habla sobre la fe. Hebreos 11:6 dice así: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, la fe no se trata de cuánto conocimiento tienes de la palabra de Dios, sino que ese conocimiento se convierte ahora en algo práctico porque tú estás seguro, tranquilo de que Dios va a cumplir su promesa. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia con lo que hemos visto al comienzo, con sed de la palabra de Dios, cuando yo me acerco a la palabra con ganas de escudriñarla, no como algo ya ligero, rápido, no. Debo tomar un buen momento para estudiarla y creer. Creer es una de las cosas que falta a muchos. Yo mismo considero que necesito crecer y fortalecerme en la fe. La fe es como el ejercicio. Si no ejercitamos la fe por la palabra de Dios, esa fe se desvanece. Entonces, ¿qué papel tiene la fe en la oración? Que con la fe la oración puede ser contestada. Ahora, esa fe está relacionada a la voluntad de Dios. Y si yo entonces oro, pido por algo, Dios lo va a hacer porque si yo estoy aferrado a su palabra, estoy sintonizado con su voluntad, voy a poder entender que la voluntad de Dios es mucho más grande que lo que yo quiera. Y Dios me va a dar lo que yo necesite. Bueno, también nosotros encontramos otra pregunta aquí en la lección: ¿con quién debo orar? Es importante entender esto. Hay tres formas. Primero, puedo orar yo a solas con el Padre, y eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, una de las formas que debo entender es: yo oro solo con Dios, pero también hay otras formas. Eh, que yo puedo orar con alguien más. Mateo capítulo 18. Vamos, ese texto es muy, muy poderoso, muy especial, importante. Mateo capítulo 18 nos habla de que podemos orar nosotros con más personas. Mateo, tú también puedes buscar en tu Biblia y tenerlo subrayado. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice lo siguiente: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque ese texto en muchas oportunidades se usa como un consuelo cuando las personas no están yendo a congregarse a la iglesia. Y es fácil escuchar esta frase como un consuelo cuando se dice: no han venido los hermanos, estarán ocupados, pero estamos pocos. Y dice la Biblia: donde están dos o tres. Ese texto se basa más en el contexto que cuando hay un asunto de situación de conflicto y uno va a hablar a su prójimo y ese prójimo no te escucha, entonces tomas a uno o dos testigos y van con esa persona a persuadirlo de su error, a persuadirlo de su terquedad o de su capricho, de dar la contra a lo que está escrito. Y Dios utiliza el Espíritu Santo, claro, no es una batalla, una guerra de mostrar quién tiene la razón, porque el único que es el que convence a las personas es el Espíritu Santo. Entonces, allí es donde en ese contexto de reconciliación, de buscar a Dios, es donde se encuentra ese texto, donde están dos o tres personas reunidas en mi nombre. Pues que antes se creía que el único lugar donde Dios escuchaba la oración era en el templo. Y había esa creencia de que solo Dios puede escuchar las oraciones en el templo. Y bueno, claro, Dios también escucha en el templo, pero Dios puede escuchar desde donde tú estás. En este momento, si tú estás allí viendo este video y estás pasando una situación muy difícil y quieres orar después de ver esto, puedes hacerlo y Dios te va a escuchar sin ningún problema. El, la oración es tan poderosa que no necesita como aquí Wi-Fi o conexión a internet para
que puedas ver este video. Bueno, tenemos esta situación aquí de que podemos orar con más personas, incluso con la iglesia. En la iglesia hay momentos especiales para orar por una u otras personas. ¿Qué más? ¿Cómo debo escuchar? Y esta pregunta realmente necesitamos comprenderla mucho más, porque nosotros oramos y cuando terminamos la oración, decimos amén, nos levantamos y continuamos el día. Pero debe haber un momento, necesitamos un momento también para escuchar. No solamente es un diálogo monólogo, que yo hablo y hablo y hablo y me expreso y pido, no. Es necesario también tomar un momento para escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Y cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su palabra. En su palabra nosotros podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios. Pero tampoco se trata de que yo me levante de manera improvisada, tome la Biblia y diga, a ver, este texto de aquí. No es así. Necesitamos estudiar la Biblia de manera sistemática, a profundidad, en el contexto, y por eso es que tenemos esta maravillosa lección de escuela sabática donde día a día vamos repasando y aprendiendo mucho más. Gracias a Dios por todo ello. Y finalmente, tenemos una pregunta aquí. ¿Cuál de los puntos anteriores te parece más desafiante? Personalmente, creo que necesitamos escuchar, tomar más tiempo, dedicar más tiempo para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Lo podemos entender a través de su palabra. Muy bien, amigos, es para mí una alegría, un privilegio siempre compartir estos temas con ustedes. Gracias por seguir este canal y nos vemos en la próxima lección.